Hola, ¿qué tal? A Mucho gusto. continuación, Te saluda Silver López. Gracias y paz de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. En este momento voy a presentar un tema que es un tema muy importante y es acerca de las cuatro bestias de Daniel capítulo 7. Vamos a escudriñar las escrituras y vamos a leer acerca de lo que se trata este tema y en contexto de esta visión que miró el profeta Daniel. Vamos a escudriñar la Sagrada Escritura y espero que sea de bendición. Le doy gracias al Eterno porque ha permitido que eh, este, este video, este mini documental, podríamos decir, documental bíblico, llegue a todos ustedes. Es una gran bendición y espero que lo disfruten. Daniel 7, las cuatro bestias del mar. Durante el primer año del gobierno del rey Belsasar, rey de Babilonia, Daniel recibió de parte de Dios un sueño profético. Daniel relató: miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En esta introducción se nos presentan tres símbolos proféticos que analizaremos a continuación para poner un firme fundamento en la comprensión a esta profecía. Los cuatro vientos del cielo. El versículo dice que estos cuatro vientos combatían en el gran mar. Se trata de cuatro vientos bélicos y de guerra, destrucción. Otra profecía presenta a los menos como un viento destructor levantado, a los medos, perdón, como un viento destructor levantado por Dios contra Babilonia. Jeremías capítulo 51, versos 1 al 11. También Apocalipsis nos presenta los vientos de destrucción que Dios en su misericordia retiene para cierto tiempo. En Apocalipsis capítulo 7, verso 1, usted va a detallar eso de la mejor manera escudriñando esa escritura. Sabemos de que cuatro vientos entonces no significan que son cuatro vientos literales, así como uno siente los vientos o el viento, sino que estos cuatro vientos significan cuatro guerras que surgen del gran mar. El gran mar podía significar mucha gente o también significa de una forma literal en el mar Mediterráneo. El gran mar, el mar y las muchas aguas son un símbolo bíblico de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17, verso 15. A veces usamos la expresión un mar de gente. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de las muchas aguas. Isaías capítulo 17, verso 12. Entonces cuatro vientos en sí significan en el libro de Daniel que son cuatro conflictos, cuatro guerras que se estaban presentando en esa visión. Y el gran mar significa de que puede ser muchedumbre de gente, pero a veces, como mencioné anteriormente, no significa que sí sea solamente gente, sino que también podría significar de que en el gran mar, en el mar Mediterráneo, de esas zonas que se levantaron estas cuatro bestias también. Las cuatro bestias grandes. El ángel explica a Daniel: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Daniel capítulo 7, versos 16 al 17. Un rey representa a su reino o imperio. Es por eso que a los cuatro reyes representan sus respectivos reinos, tal como lo explica el ángel en el versículo 23, diciendo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Daniel capítulo 7, verso 23. Estas cuatro bestias son salvajes y carnívoras. Así son estos cuatro reinos o imperios. Las dictaduras a veces se confunden con los dictadores. Resumiendo, podemos decir acerca de esta introducción: habrá cuatro combates entre los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Como consecuencia de estas guerras surgirán cuatro diferentes reinos crueles de entre todos los pueblos. Y vamos a analizar acerca de la primera bestia en el libro de Daniel capítulo 7. Vamos a analizar la primera bestia, quién representa y qué representa esta, esta bestia poderosa. La primera bestia, el león con las alas de águila. Esta bestia representa a Babilonia, el imperio babilónico.
que reinó del 605 AC al 539 AC. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso niesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Daniel 7:4. El león es el rey de los animales. De la misma manera, el águila es el rey de entre las aves. Dios escoge estos símbolos para describirnos la majestuosidad de este primer reino o imperio. La Biblia identifica a Babilonia como león y águila. Ver Jeremías capítulo 4, versos 7 y 50, 17, 43 al 44 y Habacuc capítulo 1, versos 6 al 8. Pues Babilonia fue el más majestuoso de entre estos cuatro reinos. Además encabeza la secuencia de estas cuatro bestias, pues fue el primer reino establecido en la tierra después del diluvio. Recuerde Génesis capítulo 10, verso 8 al 10, donde habla de un hombre muy poderoso que se llamaba Nimrod. Fue el primer rebelde y el primer rey que se edificó se edificó varias ciudades, entre las cuales estaban Babilonia, obviamente. Y este rey era un rey maligno, que dice la escritura que era un vigoroso cazador y delante del Eterno. Entonces este tipo llamado Nimrod era un tipo poderoso en ese entonces y fue el fundador de Babilonia y otras ciudades. Es por eso que fue también presentado como la cabeza de oro de la imagen de metales. Hay que recordar que también antes Daniel tuvo otra visión donde miraba, el profeta Daniel interpretó una visión donde miraba una imagen grande, donde esa imagen tenía varios tipos de metales, comenzando por la cabeza de oro, que es también Babilonia. Y seguimos viendo de que, tal como Babilonia era representado como el metal más valioso entre los metales de la imagen, ahora es representado como el más majestuoso entre las bestias. Realmente Babilonia está muy relacionada con los leones. Recuerde también que Daniel fue echado en un foso de leones en la región. Recuerde Daniel capítulo 6, en la majestuosa entrada principal de Babilonia, la famosa puerta de Istar. Había 120 leones de adobe. Los arqueólogos han descubierto varios mosaicos de leones en las paredes de las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia. Las alas arrancadas. Algunos intérpretes bíblicos dicen que el hecho de que sus alas fueron arrancadas y se puso niesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, significa que el imperio de Babilonia se volvió débil y perdió su valor en su última fase, perdiendo la fuerza y ferocidad del león y del águila. Hay aquí dos versículos que apoyan esta interpretación. Jeremías capítulo 50, verso 43 y capítulo 44, capítulo y verso 44. En 2 Samuel capítulo 17, verso 10 también encontramos este detalle. Otra interpretación podría ser la siguiente. Recordemos que el rey Nabucodonosor perdió la razón durante 7 años, viviendo y comiendo hierba como un buey y en el campo. Su corazón de hombre fue cambiado en corazón de bestia. En ese tiempo su pelo creció como plumas de águila. Al cabo de los 7 años reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Entonces fue de vuelta a su razón. Daniel capítulo 4, el mismo rey Nabucodonosor constata esta, esta humillación que recibió por ser tan altivo. Entonces podemos ver de que también hay mucho significado y no es casualidad, sino que la Biblia se interpreta a sí misma de que este imperio, y deduciéndolo con la historia y comparándolo de la escritura con escritura y yéndonos a los anales de la historia, podemos constatar de que este primer imperio, esta primera bestia representa a Babilonia. Estas dos interpretaciones no se contradicen entre sí, pueden ser complementarias, presentando dos mensajes al mismo tiempo. Por un lado, la debilidad de Babilonia en su fase final ante su caída, y a la vez el maravilloso testimonio de la conversión del rey Nabucodonosor. De paso se ha dicho que las alas del águila son además un símbolo de la protección divina.
Ve a Éxodo 19:4, Apocalipsis 12:6-14. Babilonia tuvo esa protección divina mientras Nabucodonosor, siervo de Dios, quien había recibido el reino de manos de Dios, vivía y reinaba. Pero una vez muerto, Babilonia fue gobernado por reyes impíos y alejados de Dios, perdiendo la protección divina y cayendo finalmente. Vamos a analizar la segunda bestia. La segunda bestia, ¿qué significa la segunda bestia? Que es el oso con 3 costillas en su boca. Esto representa a los medos y a los persas, del 539 AC al 331 AC. Babilonia fue conquistado por los medos persas, que eran considerados crueles y rapaces. El oso atacó y venció al león. Jeremías 51:11. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Daniel capítulo 7, verso 5. Se alzaba de un costado más que del otro. El hecho de que el oso se alzaba de un costado más que del otro nos hace alusión al detalle de la alianza entre los medos y los persas, pues los medos y los persas eran dos grupos de personas, o dos grupos de naciones, los medos y los persas. Los persas eran los más poderosos, y entonces cuando los persas vienen y conquistan parte del imperio del Medio Oriente, ellos se unen a los medos, que eran otras tribus que estaban en ese entonces gobernando parte de ese territorio. Pero los medos, los persas eran más poderosos y conquistaron a los medos, y es por eso que se viene a hacer una alianza, y esa es la alianza que representa a los medos y a los persas en las tres costillas que llevaba este oso en su boca, en su hocico, podríamos decir. Dios nos añade el detalle que una parte de esta alianza era más poderosa y pisaba más fuerte que la otra. La historia nos cuenta que los persas eran los más poderosos de la alianza. Los medos perdieron con el tiempo importancia, y el reino es conocido más adelante solo como Persia. Las 3 costillas entre sus dientes, el hecho de que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes esta bestia, y devoraba mucha carne, nos da a entender que en su guerra la expansión conquistó 3 reinos, y fue exactamente esto lo que ocurrió, pues Medo Persa no conquistó solamente a Babilonia, sino también a Lidia y a Egipto. A continuación vamos a hablar de la tercera bestia. Esta tercera bestia, hay que ver un punto muy importante de la tercera bestia. A continuación seguiremos hablando de las otras bestias. Mencionaba de que todas estas bestias representan 4 imperios y 4 reyes. Estos reyes son los reyes que se representan en cada dominio de las bestias. Y la tercera bestia es el leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. Esto representa a Grecia, del 331 AC al 168 AC. El leopardo es un animal veloz. El concepto de la rapidez es reforzado por el hecho de que este tercer reino tiene 4 alas de ave en su espalda. Dios nos quiere dar a entender de la característica de este imperio. Los historiadores confirman este hecho, pues las conquistas de Alejandro Magno son un hecho histórico sin precedentes. Alejandro era el guerrero más grande del mundo antiguo. Derrota de Darío, derrotando a Darío, Alejandro siguió batiendo a los generales persas de Darío con rapidez sorprendente. Acerca de Alejandro Magno y sus veloces conquistas, dice el historiador W. Charn, era maestro en la combinación de varias armas. Enseñó al mundo las ventajas de las campañas de invierno, el valor de la persecución llevada hasta lo sumo, y del principio que se expresa así: marchar divididos, pelear unidos. Las 4 cabezas del leopardo
A causa de una tremenda borrachera, Alejandro Magno se enfermó con una fiebre fatal, probablemente sífilis, en su reino, y en su lecho de muerte no nombró a ningún sucesor. Antígono intentó vigorosamente formar un imperio unido en el año 301 AC. Se dio la batalla de Ipso, que puso fin a este intento. Le siguieron 22 años sangrientos hasta que finalmente el reino de Grecia estaba dividido entre los 4 generales, principalmente a los 4 generales de Alejandro Magno, tal como lo indica la profecía. La profecía de Daniel capítulo 8 lo expresa así: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Daniel capítulo 8, verso 21, verso 22. Capítulo 8, verso 21, verso 22. Entonces las 4 cabezas significan que eran 4 hombres que estaban junto con Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno muere de una enfermedad en Babilonia, estos 4 generales se dividen el reino. Y vamos a ver quiénes eran estos 4 generales. El primero era Casandro, el cual se quedó con Macedonia y el oeste de Grecia. Lisímaco se quedó con Tracia y parte de Asia. Ptolomeo se quedó con Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina. Y Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. Estos eran los 4 generales que representan las 4 cabezas del leopardo. El leopardo representa a Grecia. Y este leopardo era muy veloz y conquistó parte de Medio Oriente o el mundo conocido de ese entonces con las conquistas de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno murió muy joven, a la edad de unos 33 años, de una enfermedad que probablemente era sífilis. Y al morir este hombre, el reino se lo dividieron en los 4 generales. Vamos a hablar de la cuarta bestia, la bestia terrible y espantosa que representa a Roma. 168 AC a 476 DC. Después de esto miré yo en las visiones de la noche, y aquí otra bestia, otra cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. Grecia fue conquistado por los romanos. La bestia terrible, espantosa, atacó y venció al leopardo. Daniel 8:9. Estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego, que terminó convirtiéndose en una provincia romana con el nombre latino de Acaia. El hecho que la bestia terrible y espantosa tenga unos dientes grandes de hierro nos relaciona inmediatamente a la simbología con las piernas de hierro que representaban al imperio romano en la imagen de los metales de Daniel capítulo 2. Además, decía acerca de esta bestia lo siguiente: he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Daniel 7:7. Roma recibía casi la misma descripción idéntica en el sueño de la secuencia de metales, cuando decía: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2:40. Cuando Daniel escribió esta visión, no pudo encontrar en el reino animal una bestia que sea tan cruel para representar al imperio romano. Es por eso que se le llamó semejante a una bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte. Pero San Juan encontró una bestia que representa perfectamente a esta bestia romana. Juan mismo vivió durante el imperio cruel, y el Apocalipsis la nombra como el dragón, escogiendo el nombre de esta bestia, que no es de entre los animales del campo que Dios creó, sino una bestia sobrenatural, que no es de este mundo, identificándola y relacionándola directamente con el diablo, teniendo en este ser sobrenatural, y siendo este ser sobrenatural el poder que se le suministra a esta bestia, que también recibe el nombre de dragón. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Dios nos presenta a esta bestia terrible y espantosa con sus 10 cuernos nuevamente en una visión de San Juan capítulo 12. Al inicio de ese capítulo se nos representa a una mujer pura que está encinta. Recordemos que esa mujer en la profecía es símbolo de una iglesia, religión,
o pueblo de Dios. Vea también, vea también cuando Jesús, cuando a la mujer se le dice que, a la mujer, a Eva se le dice de que de ella saldrá el, el gobernador del universo, el gobernador del mundo, que es Jesús. Entonces podemos ver de que de la tribu de Judá y de la nación de Israel nació el Mesías. Y la nación de Israel significa que también es una mujer. Hablando de temas bíblicos se menciona de que Israel se compara como una mujer. Y hay aquí un gran dragón escarlata que tenía 10 cuernos, y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 12:4. El rey romano Herodes intentó asesinar al niño Jesús recién nacido. Después que partieron ellos, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque sucederá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo 2, 13, 16. Gracias a la intervención del ángel de Dios, María y José huyeron con Jesús, y él mismo sobrevivió 3 décadas más tarde. El dragón, el diablo, mediante la bestia romana, logró finalmente su objetivo, asesinando a Cristo en la cruz del Calvario. Para llevarlo a cabo, utilizó a los gobernantes del Imperio Romano sobre Judea y Galilea, Herodes Antipas y Poncio Pilato. Pero Jesús resucitó y fue arrebatado por Dios y para su trono. Y esa es la ventaja que dice Pablo, el apóstol Pablo en la Escritura, nos dice de que si estos gobernantes, estos reyes hubiesen sabido a quien estaban crucificando, no lo hubiesen hecho, porque ellos creían que Jesús venía a poner otro reino. Obviamente ellos creían que era un reino terrenal, pero no entendieron lo grande y maravilloso del misterio del misterio de la salvación. Pero cuando Jesús vino, Él vino a declararles de que Él era el Mesías, no abiertamente, pero se los decía. Y cuando a él lo crucificaron, ellos perdieron, podríamos decir, la batalla, y Satanás perdió la batalla, porque no, había algo majestuoso del Padre Celestial, que Jesús con su muerte iba a reconciliar al mundo con Dios. Y cuando usted cree y usted acepta a Jesucristo y lo reconoce de todo corazón como el Salvador, el cual murió por usted y por mí, entonces viene la salvación a su vida. Dice la Escritura: y ella, la mujer encinta, el pueblo de Israel, el pueblo judío, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo varón aquí mencionado, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, es Jesucristo. Lea Apocalipsis capítulo 19, versos 13 al 15. En este imperio cruel que mató a Cristo y persiguió a sus seguidores, se manifestó el diablo con más énfasis. Es por eso que ese poder es llamado por San Juan el dragón, los 10 cuernos de la bestia. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en una manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel capítulo 7, verso 7 al 8. La bestia romana tenía 10 cuernos, son parte íntegra de ella, son 10 cuernos romanos, al igual que el cuerno pequeño, que surgió entre ellos, pero a la vez 10 cuernos, como también el cuerno pequeño, surgen después, en esa segunda fase, tal como lo explica el ángel, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Daniel 7, 24. Daniel capítulo 7 nos da una descripción similar a la que se nos presentó en la imagen de los metales en el capítulo 2 de Daniel, donde Roma fue representada por las piernas de hierro, que sufrieron también una transformación de una fase a otra.
pues fueron mezclados en su fase final con barro, en los pies y en los dedos de la imagen, el hierro que representa Roma, también hasta el fin, pero subdividida en los 10 dedos de la imagen y mezclado con el barro, tal como explicó Daniel diciendo, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, se da un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro. Daniel capítulo 2, versos 41 y 43. Este es el último metal de la imagen de metales que se nos menciona en el capítulo 2 del libro de Daniel. Las tribus bárbaras, los 10 cuernos de la bestia y los pies, dedos, y los pies de los dedos, de hierro y barro. Apocalipsis nos menciona de que al fin habría una alianza de 10 reinos. Había una alianza de 10 reinos en el Imperio Romano. Y estos representan a las tribus bárbaras que reinaron de 476 hasta el día de hoy. Fueron las tribus bárbaras que hicieron caer al Imperio Romano, subdividiendo en su territorio en 10 reinos romanos. A partir del siglo II después de Cristo, tribus bárbaras empezaron a movilizarse a la frontera del imperio. Ya en el siglo IV constituyeron una gran parte y una gran alianza en contra de los romanos. Invasiones y reinos bárbaros al este se llegaban atacando a los romanos. Estas tribus fueron la desolación que le hicieron a Roma. Se unieron 10 tribus bárbaras. Al oeste, los francos y alemanes y anglosajones, por mencionar solo unas cuantas de las muchas tribus que atacaban a los romanos. No podemos decir con precisión lo que los llevó a presionar cada vez más al Imperio Romano. Recuerde que además de las piernas de hierro, el Imperio Romano vendría en un reino dividido representado con 10 dedos de los pies. Daniel 2, 41-42. Lo impresionante es que en el momento de la caída del Imperio Romano, en el 476 DC, había exactamente 10 tribus bárbaras sobre el territorio romano, y las mencionaremos a continuación. En la primera tribu bárbara fueron los anglosajones, que hoy es Inglaterra. Los segundos, los francos, que es Francia. Los terceros, los germanos, que son los alemanes o Alemania. Los lombardos, Italia. Los suevos, Portugal. Los visigodos, España. Los burgundios, Suiza. Los ostrogodos fueron destruidos. Los édulos fueron destruidos y los vándalos también fueron destruidos. Las 7 tribus bárbaras que no fueron destruidos se convirtieron en los siglos en países europeos, como se mencionó anteriormente. Las 3 tribus destruidas, ostrogodos, édulos y vándalos, analizaremos en otro tema, pero vale la pena adelantar que, aunque conquistaron el Imperio Romano, asentándose en su territorio, no deseaban ser parte de la bestia romana. El juicio en el cielo. Después de ver la bestia terrible y espantosa con sus 10 cuernos y el cuerno pequeño, delante del cual fueron arrancados 3 de los 10 cuernos, de repente la mirada de Daniel se elevaba al cielo en una escena de juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 al 10. De paso se ha dicho que Dios es una persona como lo revela el texto y no un ser invisible, pues dice la escritura que se considera como Daniel lo miró como un anciano de días, el fin de la cuarta bestia. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel 7:11. Daniel 7:11. Después del juicio celestial, la cuarta y última de las bestias, la terrible y espantosa en gran manera fuerte,
que representa el Imperio Romano, identificada por Juan como el dragón, que incluye a los 10 cuernos y el cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, fue muerta y entregada al fuego para ser quemada, tal como la imagen de metal de Daniel capítulo 2, 40 y 45. El cuarto y el último reino de hierro, el Imperio Romano, es destrozado y desmenuzado por la piedra que representa el retorno del Mesías y el inicio del reino del eterno Dios. Acerca de este evento se dice Pablo, y entonces se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Según de Tesalonicenses 2:8. También Apocalipsis menciona el momento cuando esta bestia es arrojada finalmente al agua de fuego. Daniel 17, 16, 19, 20. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las 3 bestias anteriores se había quitado su dominio, pero su vida había sido prolongada por cierto tiempo, pues Babilonia fue absorbida por Medo-Persa, Medo-Persa fue absorbida por Grecia y Grecia fue absorbida por Roma. Y todo el paganismo de Roma, lo que Roma captó y absorbió de los griegos, de los persas y de los babilonios, todo ese paganismo es el que se presenta ahora con los famosos papas, con las famosas misas, con las famosas famosas celebraciones a los difuntos. Todo ese paganismo que absorbió Roma lo absorbió de todos estos imperios y todas estas 4 bestias que se presentaron anteriormente. Jesús recibe el reino. Después de la destrucción de los reinos terrenales, la idolatría, que son idólatras y belicosos, la mirada de Daniel es elevada nuevamente al cielo. Finalmente Jesús recibe el reino. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Alejandro Magno murió a los 33 años, algo que mencionar, tras una tremenda borrachera, que le causó una fiebre fatal, posiblemente sífilis. Él había conquistado el mundo entero con despreciable arrogancia, reclamó para sí honores divinos, pero finalmente perdió su alma en sus vicios, que no podía dominar. Alejandro Magno no nombró ningún sucesor. Jesús preguntó, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo pero pierde su alma? Marcos 8:36. Jesucristo murió también a los 33 años, pero por ningún vicio, sino por amor al mundo, y pues nos entregó su vida voluntariamente, porque de tal manera dice la Escritura: amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Jesús dio su vida voluntariamente y lo dio por usted, por mí. Usted que está escuchando esta Escritura, la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo. El Padre amó al mundo de una manera increíble, que dio a su propio Hijo. Y Jesucristo vino a redimir al mundo, si usted lo cree así. Esto es libertad, esto es de libertad, de conocimiento, si usted lo cree así. Pero si también usted no lo cree, dice la Escritura que ya es condenado. Entonces podemos ver lo maravilloso de este estudio, lo que representan las 4 bestias. Entonces el reino de Jesucristo viene a establecerse y es representada por la gran roca que cae y desmenuza y desbarata esa imagen de oro y de varios metales. Y eso es lo maravilloso cuando nosotros venimos al camino del Eterno, cuando venimos a conocer la verdad. Entonces es un gusto saludarle. Y la Escritura también tiene algo muy importante que dice en Daniel capítulo 7, verso 18 al 22. Después recibirán el reino del reino los santos del Altísimo, y lo poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Los santos del Altísimo es la iglesia, o son los que conforman la iglesia. Y si usted quiere estar ahí en ese reino, pues vamos a hacer un sacrificio por agradar a Dios. No precisamente un sacrificio, sino tenemos que someter y obedecer sus mandamientos. Tenemos que estar en ese momento glorioso, y de eso se trata estos estudios,
para que usted analice y vea y entienda de que necesitamos del Salvador, del Mesías, Yahshua, como se conoce, como se conoce verdaderamente el nombre del Mesías, es Yeshua en hebreo. Y es una bendición poder compartir este estudio. Hasta que viene el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, pero se sentará el juez pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a la bestia romana para que sea destruida y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7, 18, 22, 26, 27. Espero compartan este video con sus amigos, familiares. Espero que también le den like y le den a la campanita de suscripción. Lo sabía, te lo cuento. Y que la gracia y la paz del Eterno sea con todos ustedes. Amén. Amén.